Nadie te avisó de esto. No hubo conferencias de prensa. No apareció en titulares de última hora. Pero mientras mirabas en otra dirección, el sistema financiero que sostuvo el poder global de Estados Unidos durante más de medio siglo empezó a resquebrajarse. Y lo más inquietante es que no colapsó con una explosión. Está desapareciendo lentamente, silenciosamente, país por país, transacción por transacción. Venezuela es la prueba viva de que el dominio del dólar no está siendo derrotado en una guerra abierta, sino en algo mucho más peligroso, una erosión lenta e irreversible. Durante décadas, el dólar fue más que una moneda, fue un arma. Fue el eje invisible que permitió a Estados Unidos controlar economías, castigar gobiernos y decidir quién prosperaba y quién se hundía. Yo lo vi desde dentro. Analicé los sistemas financieros que sostuvieron esa hegemonía. Observé cómo el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial y cómo las sanciones financieras podían asfixiar a naciones enteras sin disparar un solo misil. Pero hoy Venezuela demuestra que ese poder ya no es absoluto. No cayó de golpe. Está siendo drenado. Cuando Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela en 2017, el plan parecía infalible. Cortar el acceso al dólar, congelar activos, bloquear exportaciones, esperar el colapso económico y el derrumbe político. El mismo manual que funcionó en Irán, Irak, Libia y Siria. Un cambio de régimen sin invasión militar, un estrangulamiento financiero diseñado para forzar la rendición. Todo indicaba que Venezuela sería otro caso más, pero no lo fue. El gobierno no cayó, el Estado no se desintegró, y lo más inesperado, la economía no murió. Sufrió sí, pero luego hizo algo que Washington no anticipó. Dejó de intentar sobrevivir dentro del sistema del dólar y empezó a construir uno nuevo fuera de él. No fue una revolución repentina, fue una adaptación silenciosa, una evolución estratégica. Hoy, lo que rara vez escucharás en los medios tradicionales es esto. La producción petrolera venezolana se está recuperando. El flujo comercial se ha estabilizado. El gobierno es más sólido que en los años iniciales de las sanciones. ¿Cómo ocurrió? Porque Venezuela dejó de obedecer reglas diseñadas para mantenerla dependiente. En lugar de rogar acceso al sistema financiero estadounidense, se alió con países que también aprendieron a sobrevivir fuera de él. China, Rusia e Irán no solo ofrecieron apoyo político, ofrecieron algo mucho más valioso, alternativas reales. China comenzó a comprar petróleo venezolano pagando en yuanes. Rusia aportó tecnología, infraestructura y respaldo energético sin necesidad de aprobaciones occidentales. Irán compartió décadas de experiencia evadiendo sanciones y construyendo redes comerciales paralelas. 3 países sancionados unieron fuerzas para crear un sistema funcional fuera del alcance de Washington. Y funcionó. Venezuela hoy exporta cientos de miles de barriles diarios a Asia, cobrados en monedas que no pasan por bancos estadounidenses. Esos pagos se convierten en bolívares a través de instituciones financieras que las sanciones no pueden tocar. Empresas rusas operan campos petroleros con equipos que no dependen de licencias norteamericanas. Buques iraníes transportan crudo usando rutas y redes logísticas fuera del radar occidental. El resultado es devastador para el viejo sistema. Venezuela vende más petróleo que antes de las sanciones. Simplemente ya no lo vende bajo reglas estadounidenses. Pero el verdadero golpe no es Venezuela, es lo que vino después. Otros países observaron, aprendieron, copiaron el modelo y lo hicieron más rápido de lo que Estados Unidos pudo reaccionar. La desdolarización no llegó con discursos grandilocuentes, llegó con acuerdos discretos. Arabia Saudita aceptando yuanes por petróleo, Brasil y China comerciando en monedas locales, India pagando energía rusa en rupias, Turquía usando oro y divisas nacionales para comerciar con Irán. Cada acuerdo parece insignificante por sí solo. Juntos están desmontando el sistema del dólar pieza por pieza.
Esto es lo que realmente significa una liquidación lenta. No un colapso espectacular que provoque pánico inmediato, sino una pérdida gradual de relevancia. Una disminución constante del papel del dólar hasta que un día el mundo despierte y descubra que ya no es imprescindible. Y para entonces será demasiado tarde para revertirlo. El caso venezolano reveló algo incómodo. El poder financiero estadounidense siempre fue frágil. Dependía de que no existieran alternativas. En el momento en que China, Rusia e Irán construyeron sistemas paralelos, las sanciones dejaron de ser castigo y se convirtieron en incentivo. Cada país sancionado encontró una razón para abandonar el dólar. Cada activo congelado envió un mensaje claro. Las reservas en dólares no son seguras. Cada bloqueo empujó más comercio hacia sistemas rivales. Las consecuencias geopolíticas son profundas. Durante décadas, Estados Unidos financió su poder militar imprimiendo dinero que el mundo aceptaba sin cuestionar. El petrodólar obligaba a los productores de energía a mantener reservas en dólares y reinvertirlas en deuda estadounidense. Ese ciclo permitió vivir por encima de las posibilidades reales del país. Ese ciclo se está rompiendo. Cuando el comercio energético se hace en yuanes, esos dólares dejan de volver a los bonos del tesoro. Cuando los países comercian en monedas locales, no necesitan reservas en dólares. Cuando los pagos evitan el sistema financiero estadounidense, la demanda artificial del dólar se reduce. Cada transacción alternativa debilita su estatus. Cada acuerdo bilateral acelera el proceso. China ya opera su propio sistema de pagos interbancarios, manejando billones fuera del alcance de Washington. Rusia conecta cientos de instituciones a través de redes financieras que no dependen de SWIFT. Irán facilita comercio internacional sin supervisión occidental. No son experimentos. Son sistemas activos, eficientes y en expansión. Y ofrecen algo que el sistema estadounidense ya no puede garantizar: neutralidad política. No hay amenazas. No hay congelamientos arbitrarios. No hay castigos ideológicos. Solo comercio. Estados Unidos creyó que podía usar el sistema financiero como un arma sin consecuencias, pero lo que hizo fue empujar al mundo a construir algo nuevo. La Reserva Federal lo sabe. Sus informes internos muestran una tendencia clara. El dominio del dólar se está debilitando en todas las métricas clave. No de golpe, no mañana, pero de forma constante. Y Venezuela, contra todo pronóstico, fue el ensayo general. El primer país que demostró que sobrevivir fuera del dólar no solo es posible, sino que puede ser más efectivo. La pregunta ya no es si el sistema está cambiando. La pregunta es cuántos aún no se han dado cuenta de que el cambio ya comenzó. Mientras este proceso avanza, lo más inquietante es que ocurre sin resistencia visible. No hay un enemigo claro al que señalar ni una fecha exacta para marcar el inicio del declive. El sistema sigue funcionando, pero cada vez con menos influencia real. El dólar continúa circulando, los mercados siguen abiertos y la maquinaria aparenta estabilidad. Pero debajo de esa superficie se está formando un vacío de poder financiero. Un vacío que otros actores están aprendiendo a ocupar con rapidez y pragmatismo. Lo que hace especialmente peligroso este cambio es que no requiere consenso global ni tratados formales. Basta con que dos países decidan comerciar sin pasar por el dólar para que una pequeña grieta se abra en la estructura. Y esas grietas ya no son excepciones, se están normalizando. Bancos regionales, acuerdos energéticos, rutas comerciales y sistemas de pago alternativos están surgiendo como respuestas prácticas, no ideológicas. No buscan derrocar un imperio, simplemente buscan no depender de él. En este nuevo escenario, el poder ya no se mide únicamente por portaaviones o bases militares, sino por la capacidad de ofrecer confianza financiera sin coerción. Países que antes eran considerados periféricos, ahora dictan reglas en espacios donde antes no tenían voz. Y mientras el viejo sistema intenta preservar su autoridad mediante presión y castigo, el nuevo avanza sin anunciarse, ganando legitimidad a través de su utilidad real, dejando abierta una transformación cuyo alcance todavía no se percibe por completo.
Ahora bien, algo profundo está ocurriendo bajo la superficie del sistema financiero global, y casi nadie lo dice en voz alta. Mientras los titulares siguen hablando de mercados y tasas de interés, los cimientos del poder monetario mundial se están desplazando silenciosamente. Las reservas internacionales ya no giran exclusivamente en torno al dólar. Los bancos centrales están moviendo miles de millones hacia yuanes, euros y oro a una velocidad nunca vista. Los bonos del Tesoro estadounidense, durante décadas considerados el activo más seguro del planeta, están siendo reemplazados por alternativas que prometen algo más valioso que rendimiento: independencia. El comercio internacional también está cambiando de idioma. Cada vez más transacciones se liquidan en monedas distintas al dólar. Lo que antes era anecdótico hoy representa más del 40% del comercio global. Incluso países históricamente alineados con Washington están diversificando discretamente, no por rebeldía ideológica, sino por pura supervivencia estratégica. Las cifras no mienten. En apenas 20 años, la participación del dólar en las reservas mundiales cayó de más del 70% a menos del 60%. No es una corrección menor, es una señal de ruptura estructural. Durante años, este proceso avanzó lentamente, casi imperceptible. Pero la guerra en Ucrania lo aceleró de forma brutal. Las sanciones occidentales transformaron al dólar de herramienta de estabilidad en un arma política. El momento decisivo llegó cuando Occidente congeló alrededor de 300 millones de dólares en reservas rusas. En ese instante, cada ministro de finanzas del planeta comprendió una verdad incómoda. Sus reservas no eran realmente suyas si estaban custodiadas por el sistema financiero occidental. Venezuela ya había demostrado que era posible construir rutas alternativas. Ucrania demostró por qué hacerlo era urgente. Esa combinación cambió las reglas del juego. Porque el poder financiero no se sostiene con portaaviones ni misiles, sino con confianza. Y la confianza solo existe cuando la participación es voluntaria. No puedes obligar a los países a usar tu moneda por la fuerza. No puedes imponer que los bancos centrales mantengan tus bonos mediante amenazas. Cuando la confianza se rompe, el dominio financiero se disuelve rápidamente. Y las sanciones estadounidenses rompieron esa confianza de forma permanente. El sistema multipolar emergente, inspirado en las estrategias de supervivencia financiera desarrolladas por países sancionados, ofrece algo que el orden basado en el dólar nunca garantizó: soberanía real. La capacidad de comerciar sin pedir permiso, de explotar recursos nacionales sin subordinarse a intereses corporativos extranjeros, de definir políticas exteriores basadas en intereses propios, no en ultimátums ajenos. Eso es soberanía en la práctica. Y tras décadas de coerción financiera, su atractivo es imposible de ignorar. Brasil no comenzó a comerciar con China en monedas locales por antiamericanismo. Lo hizo porque reducía costos, eliminaba riesgos cambiarios y blindaba su economía frente a sanciones arbitrarias. Arabia Saudita no aceptó yuanes por petróleo como ruptura con Estados Unidos, sino como diversificación inteligente. India no pagó petróleo ruso en rupias para apoyar a Moscú, sino para proteger su seguridad energética frente a presiones externas. Cada decisión fue racional. En conjunto están desmantelando la arquitectura que sostuvo el dominio financiero estadounidense durante generaciones. Este proceso no puede revertirse porque no está impulsado por ideología, sino por matemáticas. Los sistemas alternativos son más baratos, menos riesgosos políticamente y ofrecen mayor discreción. Las empresas los eligen porque funcionan mejor. Los bancos centrales diversifican porque la concentración es peligrosa. El mercado está haciendo lo que la diplomacia jamás logró: acelerar la transición sin coordinación explícita. El modelo venezolano funciona precisamente porque no lucha contra los incentivos del mercado, sino que los aprovecha. Los países que adoptan estos sistemas se vuelven más resilientes y atractivos como socios. El éxito genera imitación. Turquía comercia con Rusia pese a pertenecer a la OTAN
porque los beneficios superan los costos. Malasia mantiene intercambios con Irán porque los sistemas alternativos facilitan el comercio. Egipto financia infraestructura china en yuanes, porque las condiciones son mejores que cualquier oferta occidental. Cada ejemplo reduce el miedo. Cada éxito debilita el mito de que desafiar el sistema financiero estadounidense es suicida. La barrera psicológica colapsó. Hoy los países compiten por desarrollar mecanismos más sofisticados de evasión de sanciones, no por aprobación diplomática. Así ocurren las transiciones hegemónicas modernas, no con guerras, sino con alternativas superiores. La Unión Soviética no cayó por invasión militar, cayó porque su sistema económico no podía competir. Del mismo modo, el dominio financiero estadounidense no se está erosionando por ataques externos, sino porque otros construyeron sistemas que funcionan mejor para casi todos. La ironía es cruel. Las sanciones diseñadas para preservar la hegemonía aceleraron su reemplazo. Venezuela demostró que incluso países pequeños pueden romper el cerco financiero con apoyo técnico adecuado. Irán sobrevivió décadas de sanciones desarrollando capacidades propias. Rusia redirigió su comercio. China aportó escala y tecnología. Juntos crearon una plantilla replicable para la independencia financiera global, basada en beneficio mutuo, no en dominación. Eso es el orden financiero multipolar en acción. Cooperación voluntaria entre naciones soberanas. Compáralo con un sistema donde el acceso financiero depende de obediencia política. La elección es evidente. Por eso más países migran cada mes, pese a amenazas y castigos. No puedes competir contra mejores sistemas haciendo los tuyos más coercitivos. Solo aceleras la fuga. El poder financiero estadounidense está siguiendo el mismo camino que el Imperio británico, pero a una velocidad mucho mayor. Lo que tomó décadas ahora ocurre en años. La tecnología digital permite escalar sistemas de pago instantáneamente. Las rutas comerciales pueden redirigirse en tiempo real. La infraestructura postestadounidense ya existe. Solo falta voluntad para usarla. Venezuela probó que era posible. El mundo entendió el mensaje. La dedolarización ya no es teoría, es una avalancha. El imperio financiero no cae con estruendo, sino con silencio. Y lo que emerge no es caos, sino cooperación. Porque la cooperación siempre supera a la coerción. Y el beneficio mutuo construye relaciones más sólidas que la dependencia impuesta. La era del dominio financiero unipolar ha terminado. La era de la cooperación multipolar ya comenzó. Y no hay regreso posible a un sistema que servía al imperio antes que a la prosperidad humana. El mundo está despertando a una nueva realidad. La dependencia forzada de un solo poder ya no es viable. País tras país descubre que puede prosperar sin pedir permiso, que puede comerciar, crecer y decidir por sí mismo. La independencia financiera dejó de ser un ideal lejano para convertirse en una estrategia práctica y replicable. Lo que antes parecía riesgo hoy se transforma en oportunidad. Cada nación que adopta alternativas fortalece su soberanía y al mismo tiempo debilita el control de aquellos que creyeron que el miedo era suficiente para mantenerlos bajo su órbita. Este cambio no es gradual ni simbólico, es irreversible. La tecnología, los sistemas de pago alternativos y la cooperación voluntaria han creado un nuevo paradigma donde el poder ya no se impone, se gana con eficiencia y confianza. Las sanciones, las amenazas y la coerción dejaron de ser herramientas efectivas. Ahora solo aceleran la migración hacia sistemas superiores. La multipolaridad financiera ya no es una teoría en libros de economía. Es la realidad que se despliega ante nuestros ojos, silenciosa, imparable y profundamente transformadora. Y así, la era del dominio unipolar se desvanece mientras nace una nueva era de libertad y prosperidad compartida. Los imperios caen no por fuerza, sino porque dejan de ofrecer lo que el mundo necesita. Lo que emerge es más fuerte, más justo y más estable. Un orden donde cada nación puede decidir su destino, comerciar con quien quiera
y construir su propio futuro sin rendir cuentas a poderes lejanos. La historia no espera a quienes dudan. Avanza con los que actúan, y hoy el mundo multipolar ya está escribiendo su capítulo más glorioso.